Welcome to the Fairfax County Office of Human Rights and Equity Programs. My name is Kenneth Saunders, and I am the director. The Human Rights Ordinance makes it illegal to discriminate in housing, employment, places of public accommodation, private education, and with regard to credit-related services based on certain characteristics of a person. We receive and investigate complaints filed by persons who believe he or she may have been discriminated against. The vast majority of our investigations are employment discrimination investigations and fair housing investigations. We encourage anyone who believes they have been discriminated against to contact us. Thank you. Alex Taylor del CID, un placer estar contigo aquí, que estar en Fairfax County. Hola, ¿qué tal? Eres especialista de la Oficina de Derechos Humanos y de Equidad en la Vivienda del Condado de Fairfax. Exacto. Para empezar, yo creo que nos interesaría saber qué tipo de quejas, cómo son ese tipo de quejas que se reciben en la oficina de la que tú eres especialista. Sí, claro. Generalmente nosotros recibimos quejas que tienen que ver con discriminación basada, por ejemplo, en la raza de la persona o en una discapacidad que la persona puede estar sufriendo. En algunos casos también recibimos querellas que tienen que ver con discriminación relacionada al origen nacional de la persona, lo que significa que muchas veces a las personas las discriminan por de dónde son o de dónde sus antepasados fueron. Incluyendo, o sea, el idioma también. Sí, puede exacto. ser. En algunos casos las personas son discriminadas porque hablan, por ejemplo, inglés con un acento. Y discriminar por eso es también contra la ley. ¿Qué es la equidad en la vivienda? ¿Puedes definir eso para sí, la equidad de la vivienda es un concepto que dice, está incluido en las leyes de este país, en el cual es prohibido discriminar contra una persona. Por ejemplo, todas las personas tienen el derecho de buscar dónde vivir, ya sea comprar o rentar sin sufrir ninguna discriminación. Entonces, la equidad de la vivienda, el concepto en las leyes indica que a una persona no se le puede negar eso, no se le puede discriminar basándose en ciertas características, por ejemplo, el origen nacional, el sexo, la raza, una discapacidad y otras clases protegidas. Entonces está claro todos esos tipos de discriminación que existen, pero ¿cómo las monitorean ese tipo de discriminación? ¿Cómo se puede buscar en la sociedad que eso realmente esté ocurriendo? Bueno, eso es algo que hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, monitoreo, hay agencias estatales y federales que monitorean este tipo de actividades contra la ley. Al mismo tiempo, nosotros mantenemos datos sobre las querellas que se hacen con nuestra oficina, en el cual mantenemos datos de qué tipo de querellas se están haciendo. Pero muchas veces, desgraciadamente, hay situaciones en las cuales nosotros no sabemos, porque la gente no hace una querella. Por ejemplo, recibimos querellas de discriminación por origen nacional, pero nosotros no podemos saber eso a menos que la gente venga con nosotros. En ese sentido es importante todas las actividades, todas las políticas de alcance que tiene el departamento. ¿Cómo están ustedes en la comunidad? Sí, definitivamente nosotros tratamos de participar en una variedad de actividades para educar a la comunidad, educar a los empleados del gobierno de Fairfax. Participamos en actividades comunitarias, por ejemplo, ferias, dando información, tratando de educar a la gente sobre sus derechos. Y también hacemos anuncios de servicio público, por ejemplo, tratando con asuntos de la discriminación por razones de discapacidad, que es algo un área en la cual recibimos muchas querellas, por ejemplo. En algunos casos hay situaciones en las que un propietario de algún edificio o de alguna casa o algún lugar donde una persona quiere rentar o comprar, discriminan a alguien por una discapacidad que pueda tener, ya sea mental o física, y eso es contra la ley. Por ejemplo, una persona podría pedir que, debido a tener limitaciones en su movilidad, que se le asigne un parqueo cerca de su apartamento o su casa,
y el propietario o el gerente del apartamento donde esta persona podría vivir está obligado bajo la ley de proveer ese tipo de, lo que se le dice acomodación razonable, o en algunos casos también pueden pedir lo que se llama una modificación, y eso es algo que tienen que tomarlo en cuenta. También hay casos en los cuales una persona podría tener alguna condición por la cual requieren tener, digamos, a un animal como compañía, claro, para ayudarlos a su salud. Movilidad muchas veces. Exacto, movilidad, por ejemplo, un perro guía, o también su salud de otro tipo. Y el propietario o el dueño del lugar donde ellos viven o quieren rentar o quieren vivir, están obligados bajo la ley a garantizar que esta persona que tiene una discapacidad tiene acceso igualitario como todos a esos recursos. Para terminar, si una persona siente o cree haber sido víctima de cualquier tipo de las discriminaciones de las que hemos estado hablando, ¿qué debe hacer? Definitivamente, como lo dije anteriormente, muchas veces no podemos saber de lo que está ocurriendo a menos que la gente nos contacte. Entonces, si alguien cree que tiene o está sufriendo discriminación o ha sufrido discriminación o conoce a alguien que ha sido discriminado por alguna de las categorías protegidas que mencioné anteriormente, su raza, religión, origen nacional, discapacidad, etcétera, pueden ponerse en contacto con nosotros, la Oficina de Derechos Humanos y Programas de Equidad del Condado de Fairfax. Alex Terrio del CID, muchas gracias por el trabajo que hacen, muchas gracias por estar con nosotros con el Tiempo Latino en este programa de hoy. Gracias a ustedes.